Bienvenido a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. Bueno, pues en el vídeo de hoy lo que presentamos es un montaje que podríamos verlo un poco como una extensión de un montaje que ya hemos presentado. Entonces, en su momento presentamos un micromotor con un acoplamiento de usillo y en este montaje pues hemos hecho una sencilla aplicación para este acoplamiento de motor que consiste en una pinza que podemos abrir y cerrar como vamos a ver en el vídeo a continuación. Bueno, pues aquí ya vemos al mecanismo funcionando. Bueno, decir que no funciona del todo bien, ¿vale? Es decir, sí que es cierto que como veréis en el vídeo, pues a veces el usillo cuando lo llevamos a una posición final, pues se queda atascado. Ya veis que ahí tengo que darle unos golpecitos para que el mecanismo funcione. Pero bueno, realmente pues el mecanismo es muy sencillo porque es coger el acoplamiento, el motor, el micromotor con acoplamiento de usillo que vimos ya en un vídeo hace tiempo, que la verdad es un montaje bastante compacto, y entonces acoplarle una serie de bielas y de palancas pues para poder conseguir esa estructura móvil que puede hacer ese juego de abrirse y cerrarse. Bueno, la verdad es que es más bien pues un montaje un poco de demostración, porque tampoco es que podamos hacer mucha fuerza con la pinza y como veis en el vídeo pues tampoco funciona demasiado bien. Luego, bueno, pues para que el motor podamos accionarlo bien, le he puesto un regulador para motores de corriente continua que nos permite invertir el sentido de giro. De esa forma, pues podemos abrir y cerrar la pinza en función de que el motor gire en una dirección o gire en otra dirección. Y bueno, pues no tiene mucho más este mecanismo, como podéis ver y como podéis observar en el montaje que aquí os enseño. Bueno, y aquí tenéis una vista en planta del mecanismo muy sencilla en la que se ve pues el regulador para el motor de corriente continua y bueno, pues aquí quiero que se vea un poco como la arquitectura que tiene la pinza con esas, que está hecha básicamente a partir de tiras. Lo que pasa que esas tiras luego pues se unen a través de tornillos que tienen tuerca y contratuerca y que tienen juego. Y que bueno, quizás es ahí donde esté un poco más el ajuste o las peculiaridades del mecanismo. Bueno, y aquí se ve un poco, pues, un detalle en el que lo que hago es darle la vuelta al mecanismo para que se vea un poco por abajo y en principio, pues lo que os he dicho antes, fundamentalmente esto es un juego de poner tornillos con tuerca contra tuerca y con arandelas. Bueno, y aquí en esta fotografía que intento pues dar una vista, digamos, de perfil, lo que quiero es que se vea un poco el detalle de cómo esas tiras, digamos, hemos adaptado las alturas y para eso hemos usado los casquillos estos de plástico que vienen en los mecanos de nueva generación y arandelas, ¿no? Para que, digamos, las barras estuvieran o las tiras estuvieran bien, digamos, acopladas a nivel vertical, ¿vale? Bueno, y aquí ya empezamos un poco con el despiece. Como veis a la izquierda, pues el regulador que he utilizado para motores de corriente continua, que veis que lo uso con mucha frecuencia, que tengo un par de ellos. Luego veis como tal el mecanismo del micromotor con el acoplamiento de usillo y con ese acoplamiento de 3 agujeros, que es realmente la pieza que se desplaza y a la pieza a la que uno la pinza que está a la derecha del todo, mediante los 2 tornillos superiores. Fijaros que ahí he utilizado una tira de 6 agujeros, digamos, para mantener un poco la simetría del modelo. Luego en el medio veis pues 2 piezas estructurales que he puesto, pues simplemente una plaqueta de 3x5 para darle una cierta base al mecanismo y luego esa especie de escudo que he hecho pues para limitar la apertura de la pinza, ¿no? Porque digamos el recorrido del acoplamiento de 3 agujeros a través del husillo pues era mayor que el que yo necesitaba, ¿no? Y entonces con eso lo he limitado en un sentido y en el otro lo he limitado pues por el propio cierre de la pinza, ¿no? Y por el contacto que hacen los 2 picos de la pinza. Bueno, y aquí nada, simplemente veis las piezas que componen el escudo. Este escudo, como he dicho antes, lo que hace es limita la apertura de la pinza, porque digamos, eso evita que el husillo llegue, digamos, al final de su recorrido
y que por lo tanto se quede atorado. Ahí he probado como varias soluciones, pero ninguna me ha funcionado bien y entonces sí que es cierto que si abrimos la pinza y el usillo, digamos, se fuerza, pues queda como muy ajustado, al ser, claro, un usillo de métrica 4 pues es lo que pasa y entonces, bueno, pues el mecanismo se atora. Pero por mucho que he probado distintas soluciones, incluso probando con muelles y con otros elementos, pues parece que no he encontrado una solución que funcione muy bien. Bueno, quizás en otro montaje pues se me ocurra cómo resolver este pequeño problema y cómo hacer que este acoplamiento de usillo pues funcione mejor y no se atore como bueno, pues se sigue atorando en este caso, ¿no? Bueno, y ahí veis, pues básicamente los componentes que forman parte de la pinza. Como veis, son todo piezas muy sencillas y muy estándar, porque, bueno, ahí la única pieza estructural es, digamos, la viga en L de 5 agujeros y luego, pues bueno, pues he utilizado efectivamente tiras, una de 6 agujeros, 2 de 5 agujeros y 2 de 7 agujeros y las he unido con tornillos que tienen tuerca contra tuerca, arandelas y en algunos casos casquillos, pues para, digamos, poder mantener el alineamiento vertical. Y a la derecha pues tenéis los dos picos de la pinza, que son, bueno, pues esas piezas triangulares muy típicas que van unidas con tres tornillos y que, bueno, pues las he acabado al final pues con dos casquillos en cada pinza, pues para que, bueno, pues las pinzas puedan chocar con más facilidad y digamos ahí tengamos una limitación al recorrido del usillo. Y efectivamente cuando cerramos la pinza, por mucho que intentemos forzar el usillo, pues no se queda atorado, pero sin embargo cuando la abrimos, pues sí que se me quedaba atorado. Bueno, y por último ya veis los componentes que forman, digamos, el acoplamiento del micromotor, digamos el acoplamiento de usillo, que son muy pocos, porque como ya explicamos en otro vídeo, pues el motor ya incorpora el usillo, que es un tornillo de métrica 4, pues de una cierta longitud, bastante aceptable, y bueno, jugando con esas piezas, pues queda un acoplamiento bastante compacto y que, como veis, pues es relativamente fácil de aplicar en estos montajes en los que necesitamos hacer pues unos movimientos un poco peculiares, ¿no? Bueno, y como siempre, pues agradeceros a los que habéis visto mi vídeo y a los que seguís mi canal en YouTube y nada, pues lo de siempre. Si os gusta, pues darle like. A mí eso también me da un poco de feedback de qué montajes son los que gustan más o gustan menos y bueno, en la medida de las posibilidades, de mis posibilidades, pues intentar hacer aquellos montajes que gusten un poco más. Y nada, pues lo de siempre. Muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte, a seguir bien y con mucha salud.